Bienvenidos a Exclusivas y Rumores. La polémica está ardiendo, y hoy traemos un escándalo que, sin duda, va a sacudir el mundo del espectáculo. Prepárense, porque esto viene fuerte. ¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal? ¿Qué papel juega Cazzu en esta traición que ha dejado a todos boquiabiertos? Así es, Ángela Aguilar, furiosa, le ha pedido a Nodal que se largue de su vida. Después de que los rumores sobre un coqueteo entre Cristian Nodal y Cazzu inundaran las redes, las cosas se han salido de control. ¿Cómo reaccionó Ángela? ¿Qué fue lo que desató su ira? Te contamos todos los detalles exclusivos aquí, en Exclusivas y Rumores. No te despegues. Ángela Aguilar estaba en su habitación, sentada frente al tocador, contemplando su reflejo en el espejo. Era una de esas noches en las que el aire parecía denso y las emociones se acumulaban en su pecho como una tormenta a punto de estallar. La noticia que había recibido hacía apenas unas horas la había dejado destrozada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el cepillo, peinando su oscuro cabello con movimientos mecánicos. A lo lejos, podía escuchar el murmullo distante de la música que venía del salón, donde su familia solía reunirse. Sin embargo, esa noche, el ambiente familiar se sentía fracturado, roto por una verdad inesperada que ella no estaba lista para aceptar. Cristian Nodal, su pareja, estaba en la casa, pero la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. Desde que comenzaron su relación, Ángela había pensado que había encontrado algo especial, algo único en medio del caótico mundo del espectáculo en el que ambos se desenvolvían. Pero ahora todo eso parecía una ilusión. La causa, rumores de coqueteos con otra cantante, nada menos que Cazzu. Antes de continuar con el vídeo, recuerda suscribirte si realmente apoyas a Ángela Aguilar y dale al botón de me gusta. Sin más, continuemos. Las primeras señales de alarma habían surgido semanas antes, mensajes de texto más fríos, salidas imprevistas, excusas que ya no resultaban tan convincentes. Ángela había intentado ignorarlo, había tratado de persuadirse de que todo estaba bien, pero los rumores finalmente llegaron a sus oídos, y la confirmación de esa verdad le dio una bofetada para la que no estaba preparada. Le habían dicho que Cristian había coqueteado con Cazzu en una fiesta, según amigos cercanos. Al principio, se negó a creerlo, pensando que eran meros chismes, pero todo cambió cuando las fotos comenzaron a circular. No había forma de negar lo que sus propios ojos veían, miradas, sonrisas, gestos cariñosos que compartían. Ángela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y Cristian entró con una expresión que trataba de disimular su incomodidad. Sabía que algo andaba mal. Lo había notado en la forma en que Ángela lo había evitado todo el día, en el tono distante y casi cortante de su voz. Pero hasta ese momento, no se había atrevido a preguntarle directamente. Ángela, dijo suavemente, acercándose con cautela, ¿podemos hablar? Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, continuó peinándose, como si el simple acto de arreglar su cabello le pudiera devolver el control de una situación que claramente se le escapaba de las manos. El silencio se volvió pesado, y Cristian suspiró, acercándose un poco más. ¿Qué te pasa?, insistió. ¿Has estado rara todo el día, Ángela? El cepillo golpeó el tocador, y el sonido resonó en la habitación. Finalmente, ella se giró para enfrentarlo, su mirada ardía con una furia contenida que Cristian no esperaba ver. Dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué me pasa?, repitió ella en un murmullo, antes de elevar la voz. ¿Realmente tienes el descaro de preguntarme eso? Cristian parpadeó, desconcertado. Sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de hasta qué punto. No sé de qué estás hablando, respondió, tratando de sonar calmado. Si hay algo que te molesta, solo dime, podemos resolverlo. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas tanto a Ángela Aguilar como a Cristian Nodal o a Cazzu, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y cómo estas tres figuras del espectáculo han vivido esta situación de brutal enfrentamiento. Esa última frase fue la chispa que encendió la tormenta. Ángela se levantó de la silla, dando un paso hacia él, su furia desatada por completo. ¿En serio, Cristian?, gritó. ¿De verdad crees que no sé lo que has estado haciendo? Las fotos están por todas partes. Todos lo saben, todos han visto cómo coqueteabas con Cazzu, como si yo no existiera, como si nuestra relación no significara nada para ti. El rostro de Cristian perdió el color. Las fotos, lo sabía. Intentó una respuesta, pero las palabras no salían. La culpa y la vergüenza lo paralizaban. No fue lo que parece, dijo finalmente. Aunque, incluso para él, esas palabras sonaban vacías. Fue solo una tontería, un malentendido. Ángela soltó una carcajada amarga, incrédula ante lo que acababa de escuchar.
¿Un malentendido?, exclamó. ¿De verdad esperas que me trague esa excusa barata? No soy estúpida, Christian. Puedo ver lo que está pasando. Has estado distante, frío, y ahora esto. Christian trató de acercarse a ella, pero Ángela dio un paso atrás, levantando la mano para detenerlo. No te acerques, dijo con voz firme. No quiero verte más en esta casa, no después de lo que hiciste. El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago para Christian. Nunca la había visto tan herida, tan decidida a apartarlo de su vida. Intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Te quiero fuera de aquí. Ahora. Ángela, por favor, intentó de nuevo. Hablemos de esto. Sé que cometí un error, pero podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, replicó ella, su voz temblando por la emoción. Lo que has hecho no tiene arreglo. Ya no confío en ti, y sin confianza, no hay relación. Christian se quedó en silencio, sabiendo que no tenía más argumentos. Sabía que había cruzado una línea y que las consecuencias eran irreversibles. Lentamente, dio un paso hacia la puerta, sus hombros hundidos por el peso de la culpa. Justo antes de salir, se detuvo y miró a Ángela una última vez. Lo siento, murmuró, pero ella no respondió. La puerta se cerró tras él, y Ángela quedó sola en la habitación. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, y las lágrimas que había estado reprimiendo finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Se dejó caer en la cama, abrazándose a sí misma mientras el dolor la abrumaba. Había creído que su relación con Christian era especial, que él jamás la traicionaría de esa manera. Pero se había equivocado. Al otro lado de la casa, Pepe Aguilar, el padre de Ángela, estaba sentado en su estudio. Había escuchado los gritos, el dolor en la voz de su hija, y sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No necesitaba más detalles. Pepe también había visto los rumores, las fotos, y aunque no deseaba inmiscuirse en la vida amorosa de Ángela, no podía evitar sentir una profunda tristeza por ella. Siempre había sido un padre protector, especialmente con Ángela, quien, a pesar de su juventud, ya se había ganado un lugar prominente en la música mexicana. Verla sufrir de esa forma era un golpe duro para él. Sabía cuánto había confiado en Christian, y ver cómo esa confianza se había roto lo hacía sentir impotente. Durante días, Pepe había intentado hablar con Ángela sobre lo que estaba sucediendo. Sabía que ella lo estaba pasando mal, pero también conocía la fortaleza de su hija. No obstante, en ese momento, su corazón de padre deseaba haber podido ahorrarle ese sufrimiento. Pepe suspiró, levantándose lentamente de su escritorio, y caminó hacia la sala de estar, donde la casa parecía más silenciosa que nunca. Pensó en Christian, en cómo había llegado a formar parte de la familia, en cómo había logrado ganarse su confianza. Pero ahora todo aquello se sentía como una traición, no solo para Ángela, sino para todos ellos. Sin embargo, Pepe también comprendía que la vida está llena de lecciones difíciles y que, al final, su hija saldría fortalecida de esta experiencia, aunque el camino fuera doloroso. Cuando llegó a la sala, vio a Ángela sentada en el sofá, su rostro aún húmedo por las lágrimas. Se acercó, sentándose junto a ella en silencio. No necesitaban palabras en ese momento, simplemente compartían el dolor de una traición que ninguno de los dos había previsto. Lo siento mucho, hija, dijo Pepe, rompiendo el silencio. Ángela asintió, pero no pudo articular una respuesta. Sabía que su padre estaba triste por ella, y eso solo hacía que el peso en su pecho se sintiera aún más aplastante. Se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro, buscando consuelo en su presencia. Pepe la rodeó con un brazo, abrazándola con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor del mundo. Pasaron los minutos y el llanto de Ángela fue disminuyendo poco a poco, hasta que el agotamiento emocional la venció y, sin darse cuenta, se quedó dormida en el hombro de su padre. Pepe la observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que las heridas de su corazón tardarían en sanar, pero también sabía que su hija era fuerte y que eventualmente encontraría la manera de seguir adelante. En su corazón, Pepe solo deseaba que Ángela pudiera hallar paz, y que el dolor que sentía en ese momento algún día se convirtiera en una lección que la hiciera más fuerte. Sabía que, como padre, su única misión era estar a su lado, apoyándola en cada paso de su recuperación mientras ella se reconstruía tras la tormenta. La noche continuó, y la casa de los Aguilar permaneció en silencio. Ángela y Pepe, en medio de su tristeza compartida, encontraban consuelo el uno en el otro. Sabían que, aunque el camino era difícil, no estaban solos en él. Ángela seguía dormida en el hombro de su padre, su respiración tranquila apenas perceptible en la quietud de la sala. A pesar de que su cuerpo estaba inmóvil, su mente no descansaba del todo.
En sus sueños, las imágenes de Christian y Kazu aparecían de manera borrosa, distorsionadas por las emociones que aún la mantenían atrapada en una espiral de dolor. Las luces suaves de la habitación jugaban con las sombras en las paredes, creando una atmósfera casi irreal, como si el mundo reflejara la confusión interna que la consumía. Pepe la miraba con ternura y tristeza, sin saber exactamente cómo lidiar con el peso de aquella situación. Ver a su hija tan vulnerable lo desgarraba por dentro. Nunca había visto a Ángela así. Siempre la había conocido como una joven fuerte, decidida y llena de pasión por todo lo que hacía. No solo llevaba con orgullo el legado de la familia Aguilar en la música, sino que también poseía un espíritu inquebrantable que, desde niña, había impresionado a todos a su alrededor. Pero ahora ese mismo espíritu parecía quebrado, y Pepe se preguntaba si había algo que él pudiera hacer para ayudarla a sanar. Sus pensamientos vagaban en recuerdos de Ángela creciendo, enfrentando los retos de la vida pública desde una edad temprana. Había veces en que ella lloraba de frustración, deseando poder llevar una vida normal, lejos de los reflectores, pero siempre se levantaba con más fuerza. Nunca se había quejado del todo. Para ella, la música y la familia eran lo más importante. Por eso, Pepe sabía que la traición de Christian la había afectado en lo más profundo. Esa traición no solo había lastimado a Ángela, también lo había afectado a él. Pepe no era solo el padre de Ángela, también había llegado a ver a Christian como parte de la familia. En los meses anteriores, había compartido con él momentos cercanos. A veces conversaban sobre música, sobre la industria, sobre los desafíos de la vida artística. Pero ahora todo aquello parecía un recuerdo lejano, empañado por la traición. Habían compartido risas, cenas familiares, y Christian siempre se había mostrado respetuoso y cercano, o al menos eso pensaba Pepe. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto en su percepción? ¿Cómo no vio lo que sucedía justo frente a sus ojos? Pepe suspiró profundamente, intentando calmar las emociones que lo embargaban. No quería que Ángela despertara y lo viera preocupado, pero tampoco podía evitar que su mente volviera una y otra vez al mismo punto, la traición. Lo que más le dolía no era solo el daño hecho a su hija, sino la confianza que él mismo había depositado en Christian. Se sentía defraudado, desilusionado por alguien a quien, por un tiempo, había considerado casi como otro hijo. No solo había perdido la fe en Christian como pareja de Ángela, sino también como persona. Le resultaba difícil imaginar cómo podrían volver a la normalidad después de lo sucedido. La mente de Pepe también vagó hacia los inevitables escándalos que la prensa ya empezaría a alimentar. La noticia de lo ocurrido entre Christian y Kazu no se mantendría en el ámbito privado por mucho tiempo. En ese instante, Pepe agradeció que su hogar fuera un refugio, cerrado a los ojos de los medios. Pero sabía que, eventualmente, los rumores y las historias comenzarían a circular, lo que solo haría más complicada la situación para Ángela. No solo tendría que enfrentar el dolor de la traición, sino también la presión mediática, las preguntas constantes y la curiosidad morbosa de aquellos que siempre buscan explotar un escándalo. Mientras acariciaba suavemente el cabello de su hija, Pepe reflexionaba sobre cómo protegerla de todo eso. Aunque Ángela había crecido bajo los reflectores, no era inmune al daño que la exposición pública podía causar. Ya había atravesado momentos difíciles en el pasado con críticas injustas y comentarios hirientes de la prensa y las redes sociales. Pero esto era diferente, tocaba algo mucho más profundo y personal. Ángela se movió ligeramente en su sueño, y una pequeña mueca de dolor cruzó su rostro. Pepe se inclinó hacia ella, preocupado de que estuviera teniendo una pesadilla, pero sus movimientos pronto se calmaron. A pesar de que ella no estaba completamente despierta, ese gesto fue suficiente para que Pepe sintiera un nudo en la garganta. Sabía que, aunque Ángela durmiera, el dolor seguía presente. En la oscuridad de la sala, Pepe recordó la primera vez que supo de la relación entre Ángela y Christian. Como cualquier padre, había tenido reservas al principio. Sabía que ambos eran figuras públicas, cada uno con su propio camino y éxito en la música, y temía que la presión externa afectara su relación. Sin embargo, con el tiempo empezó a ver lo felices que parecían juntos, lo que le había dado cierta tranquilidad. Pero ahora, al mirar atrás, se daba cuenta de que había señales que ignoró, en las que Christian parecía distante o ausente, situaciones en las que Ángela parecía más preocupada de lo habitual. Tal vez había sido ingenuo al pensar que todo estaba bien. Quizá había querido creer que el amor entre ellos era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, esas ilusiones se habían desmoronado y ahora solo quedaba enfrentar la cruda realidad. Pepe también pensaba en Kazu. No la conocía personalmente, pero sabía de su carrera y del impacto que había tenido en el mundo de la música urbana. Aún así, no podía evitar sentir una mezcla de confusión y resentimiento hacia ella.
Aunque sabía que culparla solo complicaría las cosas, entendía que la verdadera responsabilidad recaía en Christian, en su falta de honestidad, en su incapacidad para ser fiel a la relación que había construido con Ángela. No se trataba de una tercera persona, sino de compromisos rotos y promesas incumplidas. Las emociones seguían acumulándose dentro de Pepe, pero él sabía que debía mantenerse fuerte, no solo por Ángela, sino por toda la familia. En ese momento, sentía una inmensa responsabilidad de ser el pilar que todos necesitaban, de mantener la calma en medio del caos. Pero también sabía que él mismo necesitaría tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Los pensamientos de Pepe se vieron finalmente interrumpidos por un pequeño suspiro de Ángela. Ella comenzó a despertarse, su cuerpo se movió levemente y sus ojos lentamente se abrieron. Durante un instante pareció desorientada, como si no recordara dónde estaba. Luego, la realidad volvió a caer sobre ella con todo su peso, y el dolor en su rostro se hizo evidente. «Papá», murmuró con la voz ronca por el llanto anterior. «Lo siento». Pepe la abrazó con más fuerza, sacudiendo la cabeza. «No tienes nada de qué disculparte, hija. Estoy aquí contigo, pase lo que pase». Ángela se acurrucó más cerca de su padre, buscando el consuelo que solo él podía ofrecerle. Aunque su corazón seguía destrozado, al menos sabía que no estaba sola. Y aunque las lágrimas seguían rodando silenciosamente por sus mejillas, sintió una pequeña chispa de esperanza en el calor del abrazo de Pepe. Una chispa que, tal vez, con el tiempo podría crecer y devolverle la fortaleza que creía haber perdido. La noche aún era larga, y las heridas seguían abiertas. Pero en ese momento, en esa pequeña burbuja de amor y protección, Ángela se permitió respirar, aunque solo fuera por un breve instante. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo continuará esta historia? ¿Podrá Ángela Aguilar superar esta traición y salir más fuerte? Conociendo la guerrera que es, estamos seguros de que sí. Porque si algo nos ha demostrado Ángela es que, a pesar de los escándalos, siempre sale victoriosa. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta relación tiene arreglo o es el final definitivo? Déjanos tu comentario y suscríbete para más detalles exclusivos sobre este y otros escándalos del mundo del espectáculo. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!